Después de leer los pasos de López, encontramos ciertas similitudes con los eventos, fechas y otros aspectos que ocurrieron durante la independencia de México. Entre los aspectos que evaluaremos está la similitud entre las ciudades que aparecen en la novela y las ciudades donde se llevaron a cabo los principales movimientos independentistas, los parecidos entre los personajes de la novela y los verdaderos héroes nacionales, contemplando algunos datos donde se puede inferir que se trata de la independencia de México. Además de estas casualidades, pudimos percibir que la actitud de algunos personajes no correspondía con la que se nos enseñó en la educación básica, pues estos, durante el transcurso de la novela, se comportan de una manera poco heroica o muy diferente a la que corresponde con la imagen que la mayoría de nosotros tenemos con estos personajes, por lo cual Los Pasos de López es una parodia de la independencia de México. Durante la historia, el término parodia ha tenido diversos significados, los cuales han cambiado dependiendo de la época o del lapso del histórico en el que se encuentra. Por ejemplo, una de las primeras alusiones a esta palabra fue realizada por Aristóteles, quien consideraba que la parodia es el género narrativo cuyos personajes son imitados de una forma peor a la que son realmente. A lo largo de la trama de Los Pasos de López puede verse claramente cómo la personalidad de cada uno de los personajes es exagerada a una totalmente opuesta a como se supone era en la realidad. El escritor explota el peor lado de la personalidad de cada uno de los involucrados en la historia. Y el primer aspecto que nos lleva a pensar que la novela se trata de una parodia al movimiento de la independencia son los nombres de las comunidades ficticias que existen en la novela. Estos nombres se dan a partir de diferentes características que tienen las ciudades en realidad. El primer ejemplo, donde la mayoría de la historia transcurre, es Cañada, que representa Querétaro en la realidad. El nombre ficticio puede haberse originado debido a la localidad de Cañada, que está situada en el ahora municipio del Marqués, en el mismo estado de Querétaro. Según información de INAFED, el nombre de Cañada fue dado por sus antiguos pobladores, debido a su situación geográfica, además de que sus ríos y lagos hacían posible que se tuvieran extensiones de tierra fértiles en el territorio. Debido a estas características naturales que le favorecen a la comunidad, la localidad apoyaba el desarrollo del centro de Querétaro, pues de ella se abastecían recursos naturales, principalmente el agua a los habitantes de la ciudad. Además, La Cañada, que fue una de las primeras localidades en fundarse, es formalmente después de Santiago de Querétaro en 1531. Por otro lado, existe también la ciudad de Cuébano, que busca representar a la actual ciudad de Guanajuato. El nombre de Cuébano puede originarse debido a la manera en que están construidas las entradas al centro de la ciudad, pues hay que mencionar que los caminos hacia el mismo son subterráneos y se asemejan a cuevas. El nombre de Cuébano, además de la razón que se presentó previamente, puede haber sido originado por la actividad principal de la ciudad en la época en la que se genera la historia, la minería. Según el historiador Jorge Rionda en su libro Historia de la Modernidad en México, la riqueza desde la época del virreinato y hasta la modernidad fue originada principalmente por las minas de oro y plata con las que se cuenta en el estado, siendo el primer y cuarto productor respectivamente. El segundo aspecto que nos lleva a la comprobación de nuestra hipótesis es la similitud que tienen algunos de los personajes de la historia con los personajes que participaron en la independencia de México. Entre las principales similitudes se encuentran Juan Aldaco. Este personaje se asimila a Juan Aldama, pues según la historiadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, Aldama recibió el mensaje que la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez había enviado con Ignacio Pérez, quien entregó el mensaje a Juan Aldama, pues Allende ya se encontraba en Dolores Hidalgo. Este suceso se narra también en la novela, cuando Matías Chandón menciona: dicen que yo tenía tanta prisa por avisar a mis compañeros que la junta de Cañada había sido descubierta, que reventé 5 caballos aquella noche, que me detuve en Muérdago nomás el tiempo que necesité para dar el mensaje y dejar que Ontananza y Aldaco montaran. Otro dato que contribuye a la comprobación de similitud en ambos personajes es la captura y muerte de los mismos. Aldama fue capturado el 21 de marzo de 1811 en Acatita de Baján, Coahuila, junto a Hidalgo, Allende y Mariano Jiménez, para después ser fusilados en Chihuahua el 26 de junio de ese mismo año. Igual que Aldama, Juan Aldaco fue capturado junto con Periñón y Ontananza cuando llegaron a la hacienda del Ojo Seco. Domingo Periñón. Este personaje busca representar a Miguel Hidalgo y Costilla, pues en la novela es el principal encargado de comunicar el grito de independencia. El grito empieza en la ciudad ficticia de Ajetreo, y conforme avanza a Guanajuato va reuniendo gente que se va uniendo al ejército independentista. Menciona al historiador Enrique Krause
que gracias al proceso de independencia se tiene desde ese entonces una santificación cívica de Miguel Hidalgo, donde no solamente los mexicanos lo asumen como el padre de la patria, sino que le otorgan una posición de importancia casi crucial hacia la historia del país. De esta manera menciona que Miguel Hidalgo podría haber asegurado un lugar en el altar de la patria. Similarmente, en la novela se ve reflejado este comportamiento, pues a cada nueva ciudad que visitan lo reciben con el nombre de Viva el señor cura Periñón. Al parecer, esta santificación cívica es un mito que busca romper Jorge Ibargüengoitia a lo largo de su novela. Busca mostrar el lado humano del personaje, pues a pesar de que está ejerciendo la orden sacerdotal, muestra cómo Periñón, Aldaco, Lontananza y Chandón acuden al prostíbulo posterior al cumpleaños de Carmen Aquino. También en la historia, desde que se da el grito de ajetreo, la personalidad de Domingo Periñón cambia para asumirse a él mismo como el líder de la independencia, y él es el encargado de otorgarle los puestos y el poder al resto de los personajes. Diego y Carmen Aquino. Diego y Carmen Aquino son los corregidores de Cañada. En la novela, el primer hecho que se da a conocer acerca de su vida es que Diego habría sido separado del cargo de corregidor, pues fue acusado por un desconocido por haber robado dinero del gobierno. A pesar de no haber presentado pruebas en su contra, fue separado de su cargo inmediatamente y un alcalde español tomó su puesto. Desde ahí el corregidor guarda un resentimiento muy fuerte a los españoles, lo que es una de las principales razones para levantarse en contra del gobierno dirigido por España. En el momento en que son delatados e investigados por el gobierno, es Carmen quien decide destruir toda evidencia que está plasmada en acuerdos y cartas guardadas en un cofre. Además, así como lo hizo José Ortiz de Domínguez, es ella quien comunica a Ignacio Pérez la necesidad de levantarse en armas y llevar el mensaje a las ciudades donde estaban los miembros de la conspiración de que el movimiento ya había sido descubierto. Luis Lontananza. La representación del personaje tiene similitud con Ignacio Allende, pues en ambos casos son capitanes del ejército en su lugar natal, San Miguel el Grande. Además, Lontananza es el destinatario del mensaje que envió la corregidora, revelando que las conspiraciones habían sido descubiertas, misma situación que pasó con Allende, que a consecuencia de que no se encontraba en San Miguel el Grande, el mensaje fue entregado a Juan Aldama. Asimismo, Lontananza fue nombrado capitán de las fuerzas revolucionarias después de que Periñón diera el grito en ajetreo, mismo cargo que realizó Allende durante el movimiento independentista. Por último, el coronel Lontananza fue apresado en la hacienda del Ojo junto con Periñón y Aldaco, mismo evento que se dio en 1811, cuando fueron apresados Hidalgo, Allende y Aldama. Matías Chandón. El personaje que narra la historia se asemeja a Ignacio Pérez, ya que Chandón fue el encargado de avisar que la conspiración había sido descubierta por los españoles, además de ser quien cabalgó hasta Ajetreo para entregarlo encomendado. Mismo evento que fue llevado a cabo en la historia por Ignacio Pérez, quien da el mensaje a Juan Aldama en San Miguel el Grande para los dos cabalgar hasta Dolores Hidalgo, lugar donde se inicia el movimiento independentista. El último aspecto para comprobar nuestra hipótesis y la parte medular en los pasos de López es la representación de sucesos históricos que asimilan al proceso, fechas e involucrados que se dan en la independencia mexicana. El primer hecho histórico que se busca representar en los pasos de López son las conspiraciones que se hacían en Querétaro. Dentro de la historia de los pasos de López se menciona que después de la llegada de Matías Chandón a Cañada por ser recomendado al corregidor Diego Aquino, este lo invita al movimiento al parecerle de confianza, le expone las razones por las que consideraba justas pelear para lograr, según él, una forma de gobernar mejor, donde los créditos y su capacidad no se vieran eclipsados solamente por no ser españoles. Posteriormente a esta charla, Diego Aquino y sus allegados hacen lo posible para que Chandón obtenga el puesto que buscaba en el ejército. Una vez que logran esto, lo invitan a formar parte de la tertulia en la Casa del Reloj, donde las personas que tenían cargos de importancia en Cañada y que compartían la visión del corregidor se reunían para planear el inicio del movimiento de independencia. De acuerdo a Paco Ignacio Taibo II, en el documental La historia no contada de México, menciona que en Querétaro en el año de 1810 se daban reuniones con ciudadanos progresistas en la Casa de los Domínguez, asimilándose a algunas otras que se daban a lo largo del país. Taibo asume así a Querétaro como la cuna de la independencia, debido a que fueron estas reuniones donde Miguel Domínguez y José Ortiz de Domínguez, Diego y Carmen Aquino en la historia, junto con los allegados planeaban la forma en que el movimiento se levantaría en armas, así como la manera de obtener los fondos para abastecer de todo lo necesario a los hombres que pelearan. Menciona también que en las investigaciones policíacas de aquella época
hubo al menos 4 denuncias hechas por infiltrados antes de que la noticia llegara al gobierno en turno y así se tuviera que poner en marcha el movimiento de independencia. El evento más importante que se puede observar es el Grito de Dolores, ocurrido a la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando los líderes del ejército independentista liberaron a los presos de la cárcel de Dolores. Acto seguido, Hidalgo subió a la torre de la iglesia del pueblo, tocó las campanas y llamó a los habitantes a levantarse en armas en contra del Imperio español, mediante un discurso donde declaraba su lealtad a Fernando VII y proclamaba su oposición a los peninsulares. Mismo evento se llevó a cabo dentro de la novela, cuando Periñón, acompañado de Matías Chandón, encierran a los españoles que vivían en el pueblo, liberan a los presos y Periñón toca las campanas para llamar a la población a la lucha, tomando como estandarte la imagen de la Virgen de Guadalupe, que se encontraba dentro de la iglesia, dando así comienzo al movimiento independentista. Un suceso narrado casi al final de la novela es la batalla del Cerro de los Tostones, en la cual el ejército insurgente liderado por los personajes Ontananza y Periñón se dispone a avanzar hacia la Ciudad de México. Sin embargo, para lograrlo, tienen que pasar por dicho cerro donde se encontraba el ejército virreinal. El ejército insurgente estaba temiendo por un ataque por parte del pelotón contrario. Es por esta razón que los líderes buscaron no precipitarse a empezar la batalla. Al momento en que se toma la decisión de atacar, el ejército insurgente recibió balazos por parte del ejército virreinal. En estos balazos caen heridos las primeras líneas del ejército, a lo que el cura Periñón les pide a sus hombres que resistan y los motiva a seguir atacando con gritos de ¡Viva la Independencia! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Cada vez la defensa por parte del ejército virreinal es más fuerte, al igual que en esta lucha, de acuerdo a la Galería de Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la batalla en el Cerro de las Cruces es la última que se tenía que librar para poder atacar el centro del gobierno virreinal. En esta batalla, el ejército insurgente perdió cerca de la mitad de las tropas por razones diversas. Los que no murieron se mantuvieron con el pelotón hasta caer la noche, pero cuando los jefes del ejército tomaron la decisión de no avanzar hacia la Ciudad de México y regresar a Toluca, el resto del ejército toma la decisión de desertar. Debido a que, de acuerdo a los líderes, la fuerza del ejército ya no era suficiente para poder avanzar hacia la Ciudad de México, la batalla en el Cerro de los Tostones se asimila a la batalla en el Cerro de las Cruces, pues después de esta se fragmentó el ejército independentista y por lo tanto el movimiento pierde fuerza. En conclusión, debido al gran parecido que se tienen en los datos, las fechas en las que se daban los sucesos representados en los pasos de López y la gran similitud con sucesos reales de la independencia, además de las modificaciones en la forma de ser de cada uno de los personajes de la historia y sus relaciones, es por lo que se puede afirmar que Los Pasos de López es una parodia del movimiento de independencia mexicana con las verdades históricas.